En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 18 de septiembre y el día viene, con la primera visita oficial del canciller Merz a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en un momento más que delicado por la guerra en Gaza y por el castigo comercial de Bruselas a Israel. Un castigo tibio, califican muchos. Viene también con cierta resaca, porque la Reserva Federal de Estados Unidos ayer cumplió el guión. Recortó tipos de interés en 1/4 punto, hasta el 4,25%. Es el primer descenso de tasas que anuncia la institución desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El ajuste, según Powell, habría llegado antes de no haber sido por la guerra arancelaria y el efecto que pueda tener en la inflación. Finalmente, el rebote de precios no ha llegado. Estados Unidos ha sido capaz de encajar la incertidumbre comercial sin sufrir un nuevo repunte en la inflación, y esto, unido al enfriamiento del mercado laboral, ha terminado por convencer a la Reserva Federal. Sí, creo que se podría considerar en cierto modo como una reducción de la gestión de riesgos, porque si nos fijamos en el SEP, las previsiones de crecimiento para este año y el próximo han subido ligeramente y la inflación y el desempleo no han variado en absoluto. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? Lo que ha cambiado ahora es que se observa una gran diferencia. A diferencia del Banco Central Europeo, la Reserva Federal tiene un doble mandato: la estabilidad de precios y el pleno empleo. Los datos de agosto arrojan un paro en el 4,3%, que es el nivel más alto desde el año 2021. El cambio de ciclo llega en un momento en el que Trump ha redoblado las presiones sobre la Reserva Federal y justo nada más aterrizar en la Junta de Gobernadores del Banco Central, Stephen Miram, avalado por el presidente republicano y dispuesto a ser más agresivo con el recorte y llegar a 50 puntos básicos. Próximos movimientos. Powell dijo que no hay ninguna prisa. Hoy no ha habido un apoyo generalizado a una bajada de 50 puntos básicos. Creo que ya hemos terminado. En los últimos 5 años hemos aplicado subidas y bajadas de tipos muy importantes, y eso se suele hacer cuando se considera que la política monetaria no es la adecuada y hay que cambiar rápidamente de rumbo. Eso no es en absoluto lo que siento ahora mismo. Creo que nuestra política ha sido la adecuada en lo que va de año. Creo que hemos hecho bien en esperar. But I feel certainly now. I feel like our policy has been doing the right thing so far this year. I think we were right to wait. La Reserva Federal ha anticipado recortes más este año, pero ojo que hay división en el órgano de gobierno. 6 miembros estarían considerando que los tipos deben quedarse en el 4,25%. El mercado descuenta que las tasas descenderán como mucho hasta el 3%, pero en los próximos 3 años. Tras Powell, Wall Street cerraba con signo mixto. Hoy llega el turno del Banco de Inglaterra, aunque en este caso no se esperan cambios en política monetaria. ¿Cómo está respondiendo el mercado? Pues ayer veíamos cómo había caídas, números rojos para el S&P y el Nasdaq, 6.600 para el índice rector de Wall Street. El Dow Jones salvaba la sesión con ese mensaje de Powell viendo la concentración de recortes este año. Sin embargo, ahora en el mercado de futuros vemos cómo se anticipan subidas para la apertura de Wall Street para este jueves, hoy, que vamos a conocer datos semanales de empleo, y con una Europa que también anticipa futuros en positivo, futuros del DAX subiendo el 0,43%, el 0,18% los de París, y vemos también al IBEX con subidas del 0,25%. Clave lo que pasa en el mercado de divisas en medio de las políticas monetarias. Lo que era la espera y la decisión de la FED llevaba al euro a cotizar por encima de 1,19, y sin embargo luego hemos visto retroceder a la divisa comunitaria en medio de ese mantenimiento del dólar, 1,1786 en el intercambio frente al billete verde. Como decías, hoy la palabra es para Andrew Bailey, para el Banco de Inglaterra. Todo apunta a que están preparados para mantener tipos en el 4% este jueves tras el recorte de agosto y después de haber conocido esta semana ese dato de inflación interanual en agosto que se ha mantenido en el nivel más alto desde enero de 2024. Pero ojo, porque también el BOE parece dispuesto a
reducir el ritmo anual de compras de esos 100.000 millones de libras con el que disminuye sus tenencias de bonos gubernamentales tras el aumento de la volatilidad en los mercados de deuda. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, analizaba así la cita con el BOE. El Reino Unido tiene algo más de problemas, entre comillas, que incluso Europa, ¿no? Porque sí que inició esa bajada de tipos de interés, pero realmente la inflación está muy por encima del objetivo de su Banco Central. El último movimiento de bajada de tipos lo realizó en agosto, no por unanimidad, y viendo los datos de inflación que se están conociendo, no se espera que vuelva a mover tipos ni en esta reunión ni ya en lo que queda en 2025, ¿no? Hoy no habrá ningún informe de política monetaria ni conferencia de prensa. Con todo esto, la libra retrocede frente al dólar, 1,3590, y pendientes, por supuesto, de lo que pasa en el mercado del oro, que extiende las caídas. Estamos viendo precisamente cómo el metal precioso cotiza esta mañana en los $3.685 y en el petróleo. Tras esos datos mixtos de reservas en Estados Unidos y la decisión de la Fed, a la baja el West Texas, 0,48%, hasta los $63,74 y el Brent, $67,68. Mercados que están al tanto de Donald Trump. Hoy termina su viaje de Estado a Reino Unido con una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer. Rubén Gil, adelante. Un encuentro en el que se van a firmar importantes acuerdos económicos, como el anunciado ayer en el campo de la tecnología, por el que empresas como Google, Microsoft o Nvidia y otras empresas tecnológicas estadounidenses van a invertir en infraestructuras de inteligencia artificial en el Reino Unido. Para el día de hoy se espera que Trump y Starmer firmen acuerdos para cooperar en la construcción de 2 plantas nucleares, anuncien nuevas inversiones también en materia tecnológica y mejoren las condiciones del acuerdo comercial firmado en junio entre ambos países. Durante su primera jornada de esta visita al Reino Unido, Trump participaba en un banquete de gala junto al rey de Inglaterra, Carlos III, y ambos intercambiaban elogios durante sus discursos. Anclada en la profunda amistad entre nuestros pueblos, esta relación que con razón nosotros y nuestros predecesores hemos calificado durante mucho tiempo de especial, nos ha hecho más seguros y fuertes a lo largo de las generaciones. Su Majestad Melania y yo estamos profundamente agradecidos a usted y a la reina Camila por su extraordinaria amabilidad. Su Majestad habló elocuentemente sobre el vínculo que inspiró a Winston Churchill y a los cazadores. En este momento, en el despacho Oval, el hermoso autobús de un destino somos como 2 notas en un acorde o 2 versos de la misma canción, cada uno hermoso por sí solo, pero realmente destinados a ser tocados juntos. El vínculo del parentesco e identidad entre Estados Unidos y Reino Unido no tiene precio. Really meant to be played together. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless. Una visita de Estado que, además de acuerdos comerciales, deja también detenciones por las protestas y manifestaciones en contra de la presencia de Donald Trump en el Reino Unido. Es lo que tenemos, nombre propio del día, Huawei. Es de lo último, en medio de la batalla tecnológica entre Estados Unidos y China y en búsqueda del gigante asiático de la independencia de semiconductores. Hoy es protagonista esta compañía, Huawei. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo último? Pues precisamente Huawei acaba de presentar su nueva tecnología de chips de inteligencia artificial para competir con Nvidia y ese nuevo cronograma para sus chips hechos en casa, los Ascend, aumentando la presión sobre su rival estadounidense y obedeciendo a Pekín. En el Huawei Connect 2025 en Shanghái, la compañía ha presentado los SuperPod y SuperCluster, que presenta como un nuevo paradigma para la infraestructura de la IA, una solución para agrupar más chips de inteligencia artificial y aumentar la potencia informática en un intento por desafiar la tecnología estadounidense. La nueva tecnología SuperPod puede admitir la vinculación de hasta 15.488 tarjetas gráficas que contengan esos chips de inteligencia artificial de la marca Ascend, marca bandera china de Huawei. Por su parte, además, la compañía ha dado a conocer el cronograma de implementación de 3 años para sus chips Ascend de inteligencia artificial mejorados, anunciando que la serie 950PR debutará en el primer trimestre de 2026, un anuncio que llega
Mientras Pekín presiona a los tecnológicos para que dejen de depender de los chips personalizados de Nvidia. Hoy, los fabricantes de chips que cotizan Huawei, no lo hace, se disparan en China con SMIC y Huajón disparándose más de un 5%. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:10, es jueves 18 de septiembre y el día nos trae más noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe hoy en Moncloa al canciller alemán Friedrich Merz, en la que será su primera visita oficial a España y que tiene como objetivo sellar los lazos entre ambos países. Sánchez y Merz hablarán, entre otros asuntos, de la situación en Gaza y de la decisión de la Unión Europea de suspender parte de su acuerdo comercial con Israel. Kaja Kallas es la jefa de la diplomacia europea. Quiero ser muy clara, el objetivo no es castigar a Israel, el objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza. Todos los Estados miembros coinciden en que la situación es insostenible, la guerra debe terminar, el sufrimiento debe cesar y todos los rehenes deben ser liberados. Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para lograr este resultado. Tampoco debemos perder de vista los peligrosos acontecimientos en Cisjordania, que reducen la viabilidad de una solución de dos estados. Por su parte, el gobierno español asegura que aprobará los próximos días el embargo de armas a Israel. Lo decía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Estamos analizando para estar seguros de que no hay ningún aspecto que se nos quede fuera. Yo creo que es cuestión de días el terminarlo. Sobre todo, hay una parte de ese embargo que nosotros ya estábamos poniendo en práctica. Desde el 7 de octubre, por ejemplo, no se conceden nuevas licencias de exportación para venta de armas a Israel, ni tampoco se permiten escalas de buques que tengan un cargamento de armamento y que tenga destino final a Israel. En Francia, jornada de huelga en protesta por el proyecto de presupuestos del año que viene. Paros que van a afectar al transporte o a la educación y manifestaciones convocadas por todos los sindicatos representativos contra el proyecto de presupuestos de ajuste que había preparado el gobierno del centrista François Bayrou, que tuvo que dimitir la semana pasada. Se espera que 1 millón de franceses salgan a la calle mientras el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu busca apoyos para sacar adelante esas cuentas antes de la amenaza de una nueva moción de censura. Ayer Lecornu rechaza la oferta para formar el gobierno que le hacía el Partido Socialista. Olivier Faure es su líder. El primer ministro se ha mostrado muy ambiguo con esta intención, sigue consultando y en el momento de hablar no tenemos la menor indicación de lo que haría, por lo tanto seguimos siendo muy cautelosos sobre lo que podría suceder. Hemos dejado muy claro que si su intención es volver a hacer lo mismo que François Bayrou, las mismas causas producirán los mismos efectos y que lo censuraremos desde el inicio del debate sobre la política general para que quede claro, así que por ahora no sabemos nada, simplemente hemos reafirmado lo que defendemos y lo que defendemos para los franceses y francesas. Pour l'instant, nous ne savons rien. Nous avons simplement réaffirmé ce que nous portons et ce que nous portons pour les Françaises et les Français. Y dos asuntos más para completar los titulares de este día. El presidente ucraniano Zelensky asegura que serán necesarios otros 50.000 millones de euros para sufragar la guerra contra Rusia. Zelensky denuncia además que Moscú continúa atacando objetivos civiles y por ello quiere movilizar 1.265 millones de euros más para comprar armas a Estados Unidos y defenderse de Putin. Mientras, Hungría asegura que seguirá comprando gas y petróleo a Rusia pese a la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen esas adquisiciones. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que visitará México durante 2 días para sostener reuniones con miembros del gabinete y empresarios sobre temas clave de la relación bilateral, como el Tratado de Libre Comercio, las inversiones en sectores estratégicos y su postura frente al conflicto arancelario con su socio comercial de Estados Unidos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 € al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Esto es Radio Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompaña Tomás Gómez. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo llevas? Bien, con un septiembre muy acelerado. Bueno. Esto decían que hay que aterrizar piano a piano. Eso es mentira. Todo de golpe. José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días. No he de quejarme en absoluto. No te quejes. Tú eres el último que te tienes que quejar. Exactamente. Como me enteré yo que te quejes, la tenemos. Oye, me acompaña Paco Polo. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, que me decías que ha sido muy importante la figura de José María Castellano. Ha sido clave en el imperio Inditex y, bueno, toda una referencia en el mundo empresarial. ¿Cuál es su legado? ¿Con qué enseñanzas? Bueno, yo creo que tú lo has resumido, como siempre, con mucha claridad y con mucha justicia. Yo creo que José María Castellano, aunque digamos que llevaba ya una serie de años apartado de la primera fila empresarial, yo creo que ha sido la figura clave junto con Amancio Ortega, por supuesto, en la primera Inditex, que es la Inditex que da el gran salto y prácticamente pues se convierte en lo que fue el germen, que ya lo era, de un enorme emporio empresarial. Y él era un catedrático de economía que se incorporó con el proyecto de Ortega, y yo creo que de alguna manera, en el sentido de lo que estamos hablando, José María Castellano es el que hizo de Inditex la empresa que es hoy en día, y es una figura clave en el panorama empresarial español, sin duda alguna. José Ignacio. Sí, además es clave en algo muy importante, que es estructurar una empresa en crecimiento, en crecimiento y expansión internacional, que a veces precisamente en el crecimiento es donde se producen a veces los errores, ¿no? Yo creo que ha sido clave como persona capaz de gestionar lo que es un crecimiento y una expansión en un modelo que creó auténticamente para una empresa que es una referencia ahora mismo allá donde queramos estudiar un modelo de desarrollo empresarial. Y luego además añadiría otra cosa que yo creo que no es común ni en la política, ni en la empresa, ni en la vida social, que es que Castellano, pues en un momento determinado, cuando estaba en la cresta de la ola,
supo dar un paso al lado. Y ahí aparece pues la figura de otro hombre que además ahora está muy actualidad, que es Pablo Isla. Sí, la verdad es que hay que saber en muchas ocasiones retirarse y dar un paso a tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que eso es solo para gente muy sabia. Sí, yo creo que también que es para gente inteligente. Oye, enseguida hoy va a ser la primera visita oficial de Friedrich Merz a España, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a hablar de las relaciones comerciales, también un momento muy delicado por el tema de Israel, con dos temas clave que es seguridad y defensa. Pero antes me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre, este acuerdo de Partido Socialista y de Junts para obligar a las empresas de toda España a atender a los clientes también en catalán. O sea, yo muchas veces digo, esto que estamos viendo no me lo imaginaba ni en mis peores pesadillas. Y pasa, ¿no? Es una auténtica realidad. José Ignacio. Vamos a ver, por pedir que no quede. Eso es lo primero. Segundo, vamos a ver cómo se articula y si se aprueba. Tercero, si una lengua cooficial en España tiene derechos, la tienen todas las demás. Claro. Entonces, imaginaros el caos. Yo me veo a todas las empresas de más de 250 empleados teniendo un equipo de lingüística y traducción simultánea adicional con unos costes adicionales. Porque, claro, ¿cuántas lenguas no son cooficiales en cada uno de sus territorios? Porque es solo el catalán, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto es y yo más, es decir, pido todo cuanto sea para forzar una situación y luego vamos a ver si se materializa. Yo tengo mis dudas. Bueno, y esto va contra la libertad de empresa, entiendo yo, ¿no? Va contra la libertad de empresa, va contra los intereses económicos del país, porque si las empresas ganan menos y esto va a tener coste, el país va peor. Y pone de manifiesto, bueno, pues que esto es un país secuestrado voluntariamente por el presidente del gobierno, lo ha secuestrado el independentismo catalán, y estas son cosas absurdas que con la que está cayendo, con la de problemas que tenemos, con la situación geopolítica que hay, con la situación económica que viene encima. Bueno, esto es no solamente absurdo, sino es una tomadura de pelo y desde luego, si nos lo cuentan hace 10 años que estas cosas iban a pasar en España, yo creo que ninguno no lo hubiésemos querido, nos hubiésemos reído de quien nos lo contaba, ¿no? Pues mira, yo cuando lo escuché en la radio creí que era el día 28 de diciembre, que era el día de los santos inocentes. Es verdad que esta sensación... A mí me dices que esto va a pasar y digo, no, es una broma. Pero esta sensación, como dice Tomás, yo creo que esta sensación de estar en el día de los santos inocentes, a veces pues como una pesadilla, desgraciadamente con la actual gestión del gobierno, pues la tenemos que vivir con relativa frecuencia, con lo cual tenemos una especie de proceso de inmunización. Yo creo esto sinceramente que por las razones que ha esgrimido y por el sentido común, Tomás, y por el sentido común, pues no puede ir a ningún lado. Porque me parece, en algún sitio he oído que hay como 4.000 empresas que tendrían que hacerlo y simplemente es absurdo. ¿Y esto no echa para atrás a mucho potencial inversor internacional cuando ven esto y otras muchas más cosas? No sé qué efecto está teniendo todo este ruido político en España en la inversión internacional, en cómo nos miran a España frente, no sé, estoy pensando en Portugal. Bueno, yo creo que ya hay muchos informes de inversores soberanos, de institucionales, que ya pues están un poco inquietos por la situación política española, por la polarización, por determinadas decisiones que se están tomando que desgraciadamente pues están poniendo al país un poco a la deriva. Y va a suponer subida de precios de las cosas, claro. Si a ti como empresa te cuesta más caro prestar tu servicio, más coste marginal, evidentemente más precio al consumidor, ¿no? No, y tú imagínate que esto se traslada a algo tan importante como el etiquetado de los productos. Bueno, es que esto es empezar. Que siempre nos quejamos cada vez que abrimos el prospecto de cualquier producto, la cantidad inmensa de idiomas que no te quiero ni decir si finalmente esto se traslada al etiquetado también, el problema que es, porque claro, yo vuelvo a decir, porque es solo Cataluña. ¿No? Claro. Tú imagínate cualquier producto en España que se comercialice en España, ¿qué caos lingüístico va a suponer? Claro, y económicamente, ¿cuánto más se puede dar? ¿Cuánto más se puede ceder para conseguir el apoyo de Junts o de Esquerra o de quien haga falta? O sea, ¿dónde está el límite? Con esta cuestión del idioma, por ejemplo, yo creo que también estamos viendo
el bochorno al que se tiene que estar sometido el ministro Álvarez, que lleva ya infinitas intentonas en Bruselas para conseguir algo tan ucrónico como que se incorporen los idiomas cooficiales en la Unión Europea. A mí no me da ninguna pena el ministro, pero vamos, que deje de serlo, ¿sabes? Bueno, yo soy un hombre compasivo. Ha salido a su parte blanda, su parte emocional, ¿no? No, Tomás es de la línea dura. No, claro, sí, es que es el ministro voluntario. No te obligan, no te obligan. Bueno, hay otros que no encuentran otras opciones. Y además, como todos dicen lo mismo, ¿no? Les dan por la mañana la frase hecha y tal. Le mandan el WhatsApp de... Oye, tema importante. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con el canciller alemán Friedrich Merz en el Palacio de la Moncloa. El encuentro se produce en plena escalada de declaraciones entre Sánchez y el gobierno de Israel a cuenta de los bombardeos en Gaza, tildados de genocidio por Moncloa. Me acompaña Albert Peters. Albert, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días, Amadín. Presidente del Círculo de Directivos Alemanes en España durante 11 años. Has trabajado también como auditor en España, eres gran conocedor de Alemania, de España y de toda Europa. Oye, ¿qué esperas de esta cita? Porque el momento es delicado, pero para ambos países, ¿no? Por el tema de Israel, que genera muchas fricciones. Bueno, si reúnen dos jefes de Estados, por supuesto, siempre es una cosa importante. Y especialmente España y Alemania tienen vínculos ya hace muchísimos años. Espero que Pedro Sánchez y Friedrich Merz van a encontrar algunas posiciones en común sobre, por ejemplo, el tema de Israel, Gaza, por ejemplo, del tema del horario laboral, que en España van en otra dirección que Alemania, por ejemplo, y por ejemplo los otros conflictos que teníamos sobre el tema de los aranceles con o contra los Estados Unidos, y es importante que estos dos líderes encuentren acuerdos para tener una posición en común. Bueno, lo de la posición en común no sé yo, porque Alemania es el principal socio europeo de Tel Aviv y uno de los países que más se ha resistido a aplicar medidas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras que Pedro Sánchez pues ha llevado la delantera en el reconocimiento de Palestina como Estado y en la petición de suspender el acuerdo europeo de asociación con Israel. No sé si te has venido tú muy arriba, Albert. Sí, te escuché bien, pero también tienes que tener en cuenta la situación histórica especial de Alemania. Tenemos una responsabilidad de, puede ser, no hablar con la voz tan alta, sino trabajar con la tranquilidad un poco detrás de la cortina con Israel. Usted sabe que tenemos buenas relaciones con Israel y, por supuesto, hay muchísima gente también en Alemania que no pueden aceptar la situación actual ahora mismo, pero según la situación histórica, cualquier país tiene su situación histórica, por eso tenemos que tener no tanta dureza con la opinión de Alemania. Estoy también totalmente convencido que Pedro Sánchez y Friedrich Merz van a encontrar una posición casi en común para acabar con esta situación. Es lo más importante. Las sanciones es un paso, pero usted ha visto, tenemos ahora más de 3 años sanciones en Rusia con el tema de Ucrania y no ha llegado a ningún sitio. Por eso hay que hablar, hay que encontrar posiciones en común y hay que actuar. Decías que uno de los temas también clave que afecta a España, Alemania y al conjunto de Europa es el tema arancelario, esas tasas impuestas por Donald Trump. Y hemos visto que ya han empezado a tener efecto en el primer semestre de este año en la economía y en las empresas alemanas. ¿Qué esperas en materia arancelaria y en materia comercial de España y Alemania de esta cita? También me refiero un poco a la situación con Donald Trump unos 6 años pasados, cuando también había este tema de los aranceles encima de la mesa. Fue el entonces presidente de la Comisión, Juncker, fue a hablar con Trump en Estados Unidos y después había un acuerdo. Con este acuerdo hemos vivido bastante bien. Yo creo ahora Trump en los primeros 6-7 meses de su mandato está haciendo muchísimo ruido
está intentando de ganar plazo a favor de Estados Unidos, y yo creo también que la Comunidad de Europa, la Unión de Europa, tiene que defender sus intereses más y más y más. El porcentaje que ahora está encima de la mesa es solo aceptable si hay compensaciones para la Comunidad de Europa en otros asuntos, y por eso ahí también mi frase favorita es, hablando se entiende la gente, tenemos que hablar con las delegaciones de Donald Trump, y seguro también a favor de los Estados Unidos y a favor de la Comunidad de Europa hay que buscar, y estoy convencido van a encontrar de acuerdo. Ahora Donald Trump está intentando de ganar por perfil en Estados Unidos, y por eso vamos a ver al final cómo acaba la historia. Oye, mencionabas otro tema que es el horario laboral. Ahí Alemania está avanzando fuerte de cara a la jornada, a la semana laboral de 4 días, ¿verdad? No, no contamos en días. Empezamos con la decisión del Congreso en España de la semana pasada, que rechazó también con los votos de Junts de cortar el horario laboral. Para los empresarios alemanes, la situación que un gobierno o un Congreso puede tomar una decisión sobre el horario laboral es una situación rara. En Alemania tenemos la situación con los sindicatos y con los empresarios, con los laborales. Tenemos la situación que estos dos pactan, no los gobiernos. Y en la misma semana en que el Congreso rechazó la intención de sumar, de bajar el horario semanal, hemos tomado en Alemania una decisión al contrario. Hemos introducido incentivos fiscales para la gente trabajar más. Por ejemplo, si ahora la gente trabaja más y reciben para sus horas extras un salario extra, este salario extra está exento del IRPF. Y estas son ventajas para los trabajadores y para la economía. Perdonadme, pero hay que trabajar. Es importante. No podemos gastar dinero que no tenemos. Hay que trabajar, entonces podemos tomar decisiones sobre el dinero, no al revés. Oye, ya la última. ¿Las relaciones comerciales España y Alemania en qué momento están? ¿Qué nota les pondrías? Bien. Tiene que tener en cuenta que tenemos en España más de 1.700 empresas alemanas. En Cataluña son casi más de 800. Y por supuesto hay que luchar. Por supuesto estas noticias de obligar a tratar clientes en lenguas es una decisión que nos ha sorprendido, pero otro punto es si ustedes o si los empresarios están interesados de hacer negocio con otros, hay que adaptarse también un poco. Por ejemplo, si quieres hacer negocio con Arabia Saudí o con otros países de Asia, hay que buscar gente en tu empresa que entienden la mentalidad de estas empresas y su lengua, y entonces te adaptas y puedes hacer negocio. Si te cierras, y por eso solo digo en esta conversación, no quiero opinar, pero hay que hablar sobre este tema. Por ejemplo, ahora si abres una página de Telefónica, te dejan elegir, puedes hablar en catalán, puedes hablar en castellano, puedes hablar en euskadi. Tenemos ya muchas de estas cosas. Una cosa que creo es el efecto ahora que tenemos, hay que buscar soluciones entre gobiernos. Los gobiernos no pueden tomar decisiones fuera de los ciudadanos, fuera de los empresarios o lejos de los empresarios. Hay que hablar antes y no tomar decisiones y no hablar con nadie. Es impensable, imposible. Albert Peters, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias a ustedes, otra vez un placer. Hoy algo que comentar sobre las relaciones, la reunión de hoy, relaciones comerciales, aranceles, tema de Israel. Pues mira, yo oyendo a este señor, al señor Peters, me ha venido aquí a la cabeza que igual se podría organizar una visita de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díez, a Alemania, para que conozca cómo se está enfrentando Alemania pues a una situación pues como pero similar cuando a la oiga española. lo de ahí trabajar más, ¿no? Bueno, pero quizá lo tenga que escuchar, porque ella es una mujer que su política la basa en la escucha. Tomás está pensando una maldad. Sí, que se lo tendrán que decir en gallego, ¿no? Como esto así. No, yo creo que esta visita le viene mejor a Pedro Sánchez que... Hombre, claro. Sí. Está excluido de la política internacional desde que mintió a los miembros de la OTAN, que les dijo ayer que sí, que subiría el gasto, que salió diciendo que no. Esas cosas sientan mal porque lo que se quiere son pues, presidentes sólidos y líderes sólidos que mantengan una
una palabra, ¿no? Y en esto, con el tema este de Israel-Gaza, a mí me está doliendo ya la polémica que hay en España que se busca de manera interesada. Es decir, no hay nadie que no califique de una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo. No hay nadie que no se conmueva con los niños con el éxodo obligado que están haciendo con las personas. Y esta polémica que se organiza desde el gobierno, que si el genocidio, que si no sé qué, con la oposición, me parece que es banalizar un drama que existe. Y luego hay algo que me empieza a preocupar. Se está confundiendo al pueblo israelí con Netanyahu. Y son cosas distintas. El gobierno de Israel está haciendo algo que es punible, algo que hay que intentar pararlo, pero no se puede meter a todo el pueblo de Israel, que además, que es un poco la línea que está hablando ahora mismo tu invitado, Susana, ¿no? Que Alemania tiene su historia y por lo tanto tienen especial cuidado con estas cosas. En Israel, los Goya que aquí se entregan, se ha hecho hace poco allí, hace la semana pasada, todo el mundo de la cultura, los actores, líderes sociales, ONGs, asociaciones, ciudadanos que no tienen ninguna afiliación, ciudadanos que en su día apoyaron. Netanyahu está en este momento en los tribunales israelíes. Hombre, no se puede meter a todo el pueblo israelí con esto. Con el tema de los embargos, que yo creo que va a ponerse encima de la mesa, ¿no? Es decir, hay que presionar a Netanyahu, pero claro, Alemania está en una situación económica delicada. Muy delicada. Muy delicada. Entonces va a ser reacia, porque al final los intereses nacionales pues también están en juego con todo esto. El problema de España es que da igual los intereses nacionales. Si esto me sirve para generar una polémica y me sirve para agarrarme ahí y decir que el que está enfrente de mí es muy malo y que no sé qué, da igual los intereses nacionales. Sí, no. Paco, las relaciones de España y Alemania son buenas. No me mandes a quien no la pueda jorobar. Déjate. No, vamos a ver. Yo creo le gusta el riesgo. Le gusta el riesgo. Ya, pero hay algunos riesgos que no compensan. Yo creo que es una visita oportuna. Fíjate, oportuna por una cuestión importante. Toda esta situación normalmente iba dentro de lo que era el contexto de la política exterior de la Unión Europea. Y normalmente eran pocos los países que se separaban tantísimo como lo está haciendo el gobierno español. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado, tremendamente delicado. Yo comparto con Tomás que todos, yo soy más pro-israelita, y así me manifiesto, pero considero que efectivamente las decisiones que está tomando el gobierno de Netanyahu, que si no fuera porque llegó al poder por una coalición compleja, ahora mismo posiblemente estaría procesado, condenado y en la cárcel. Porque tiene muchos casos de corrupción detrás. Esto se ha olvidado completamente, pero es así. Y yo creo que es una de las causas por lo que no quiere parar la guerra que ha declarado contra la zona de Gaza, porque si no tendría que hacer frente a sus responsabilidades internas, ¿no? Está claro que no se puede atacar de esta manera a una parte de la población civil. Por otra parte, también es verdad que si se quiere acabar con Hamás es tremendamente complejo. Es tremendamente complejo porque hay algo muy importante. Las relaciones familiares en el mundo árabe son tan extensas que casi todos los gazatíes esconden algún miembro de Hamás. Me decían y me hablaban de casi el 95% de la población gazatí esconde por relaciones familiares algún miembro de Hamás. Es muy complejo. Pero sí es verdad que yo creo que se ha excedido y se está excediendo la actuación del gobierno israelí. Me voy a publicidad, tomamos un poquito de aire y seguimos aquí en Capital Intereconomía. ¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA. Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado. ¿Te acuerdas de la cesta y los huevos? Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras. Y con todas nuestras tecnoventajas. Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. Hombre, don Luis, ¿lo de todas las mañanas? Hoy ponme 200 euros en una cartera de fondos personalizada, en base a mis objetivos, mi perfil de riesgo y la situación de mercado. ¿Cómo? Con las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco, invertir es tan natural como tomar un café. Empieza a invertir desde solo 100 euros con carteras automatizadas creadas con inteligencia artificial y pon tu dinero a trabajar sin preocupaciones. Entra en r4.com y descúbrelas. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Sí, creo que se podría considerar en cierto modo como una reducción de la gestión de riesgos, porque si nos fijamos en el SEP, las previsiones de crecimiento para este año y el próximo han subido ligeramente y la inflación y el desempleo no han variado en absoluto. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? Lo que ha cambiado ahora es que se observa una gran diferencia. Bueno, baja 25 puntos básicos y cuentan que dentro de los miembros de la Reserva Federal había uno que apostaba por los 50 puntos básicos, que es casualidad. Stephen Miran, que justo el día anterior había llegado aterrizado y un poco avalado, bueno, un poco no, bastante avalado por Donald Trump, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Oye, ¿cómo ves, Tomás? ¿Cómo estás viendo la actuación, el papel? Sí. O sea, el empleo, la verdad es que sí que se ha deteriorado ahí un poquito, sí. Pero la inflación, oye, lo de los aranceles ni sombra, ¿no? Bueno, es que tarda tiempo, ¿eh? O sea, los fenómenos monetarios y los fenómenos de inflación no son nunca inmediatos. Igual que luego cuesta bastante controlarlo, ¿no? Yo creo que Jerome Powell se está defendiendo como gato panza arriba, ¿no? En todo esto. Y además, a mí me parece que es la parte seria en este momento de la política en Estados Unidos. Me parece que lo de Donald Trump tiene altísimo riesgo. Hay que bajar los tipos de interés porque la economía... Jerome Powell hizo unas declaraciones yo creo que bastante interesantes en las que dijo, bueno, hemos bajado 4 puntos, no me comprometo en lo que va a pasar a futuro. Es verdad que el empleo ha caído, pero también él también puso el foco de la caída del empleo en 2 cuestiones. Uno, el tema arancelario, y 2, la salida de personas inmigrantes, que ha reducido la oferta de trabajo y por otro lado está reduciéndose la demanda porque están subiendo, están teniendo algunas dificultades de suministro algunas empresas estadounidenses, ¿no? Yo creo que se está defendiendo y creo que está en la posición correcta. Yo creo que no es momento en Estados Unidos de bajar tipos de interés por las consecuencias que va a tener. Bueno, en la reunión esta de Jackson Hole ya prácticamente adelantó la bajada de este cuartillo y era un poco esperado, y luego es cierto que con una enorme presión de un hombre que presiona mucho, que se llama Donald Trump, y presiona sin la menor piedad. Y era un poco esperable porque la inflación creo que está, si no recuerdo mal, en el 2,9, que es un poquito alta para lo que se esperaba, quizá se esperaba más un 2, está en el 2,9.
el empleo en los Estados Unidos creo que está ahora en el 4,2 o el 4,3, y con el problema que decía Tomás, que es que posiblemente por las expulsiones de inmigrantes animadas por Trump, pues ahora mismo hay muchas empresas que tienen dificultades para cubrir las vacantes, y solamente hay un aumento, si no recuerdo mal lo que he leído, pues de alrededor de 25 o 30.000 empleos por mes, lo cual es muy bajo. Y lo que se presume es que vaya a haber bajadas adicionales en los próximos meses. Claro, octubre es la siguiente reunión y luego la última sería diciembre. La cuestión es si va a 25 puntos básicos, en alguna todavía mete más el acelerador, que es lo que le gustaría a Trump. Bueno, yo creo que tiene margen todavía la Reserva Federal para bajar tipos. A lo mejor no lo hace en octubre, pero lo puede hacer en diciembre. No tengo el planning de las reuniones del 2026, pero se reúne cada 40 días aproximadamente la FED, y en medio suele haber reuniones de análisis técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, a pesar de que esté en torno al 3 la inflación, tienen ahí un margen, pues más de un punto para poder, yo creo que unos tipos cercanos al 3,5 en la primavera del 2026 sería razonable, y a partir de ahí, pues yo creo que un poco como está haciendo el Banco Central Europeo, analizando la evolución. Si fuera así, yo creo que va a ir a recortes de un cuarto de punto en cada decisión, y eso también tranquilizaría por una parte a la administración Trump, que eso no quiere decir que pudiera tener una renovación en el mandato, ni mucho menos, pero sí podría colaborar a ese pequeño frenazo de la economía y a reducir los costes de financiación a las empresas americanas, que era uno de los grandes deseos de la administración. Sí, lo que pasa, José Ignacio, que bajadas de tipo de interés, vamos a ver, porque la inflación va a empezar a dar la cara en poco tiempo, ¿no? Yo no discuto... El punto de partida americano es mucho mayor que el europeo ahora mismo en la inflación. Sí, y además, bueno, pues el tema arancelario y la falta de suministros se va a empezar a notar probablemente en los próximos meses. ¿Que pueda bajar la Reserva Federal los tipos de interés nuevamente? Sí, pero probablemente porque Jerome Powell va a salir de la Reserva Federal. Yo creo que en mayo termina el mandato, claro, ¿no? Bueno, es que muchos dicen que es ahora como un presidente en funciones, una marioneta. Básicamente, ¿no? Entonces ya tienen el sustituto preparado, ya tiene tal. Yo no sé si va a aguantar hasta final de mandato. Creo que se está defendiendo, pero claro, el poder del presidente de Estados Unidos es muy grande en todo momento. Y esa sería la única razón por la que van a bajar los tipos de interés, pero viendo los datos monetarios no va a ser prudente. Oye, ya la última, la OPA del BBVA Sabadell, lo comentábamos antes fuera de micrófono. Resulta que hay una prima negativa entre el precio de una acción y el precio de la otra, que estaba en un 14% hace 10 días y ahora se ha reducido al 5%. ¿Esto significa que la OPA sale adelante o esto significa que el mercado des cuenta que puede haber una mejora de la OPA? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretáis? Bueno, yo creo que estamos en la etapa final de la OPA. Yo lo que veo es que Carlos Torres derrocha optimismo por todos los poros de su piel. Hombre, su papel también, ¿no? Incluso también derrocha optimismo con la situación de la economía mexicana, de la economía turca, y él confía mucho en que la OPA va a salir. Algunos comentarios de expertos, pues el otro día leí uno en Breaking News que decía que con una prima negativa, en esos momentos estaba en el 8%, que era muy difícil que los minoristas fueran, incluso institucionales también, pero el BBVA está convencido de que... De todas formas, en los minoristas hay de muchos los colores, porque puede haber el que tenga solo 1.000 euros y el que tenga 2 millones de euros. Bueno, y lo a que lo mejor me han ahí dicho, el dinero es en el tú dinero. Que eres periodista avezado, lo que me han dicho es que el gobierno no vería tan mal que saliera la OPA, fíjate. ¿Sí? Es que hay que cambiar de criterio. Ah, bueno, hay que ser flexible, hay que ser flexible. Fíjate, yo creo que eso es lo que ha cambiado en esta operación. Sí. Que el gobierno cambie de opinión, ¿no te lo crees? El gobierno puede cambiar de opinión 10 veces en el mismo día y dar la vuelta y acabar en el punto de salida, ¿no? Vamos. Pero esto con lo borrico que ha sido, con la consulta popular y todo. Es que... un gobierno que escucha mucho. O sea, no estoy de broma, no es verdad. Pero hay algo que ha cambiado. Es decir, el protagonista en esto hace unos meses era el gobierno. Sí. Ya. Y ahora son los accionistas. Ahora son los accionistas y es el mercado. Y por lo tanto, cuando es el mercado, yo confío y creo que va a salir. Sí, a mí me ha sorprendido una cosa. El Sabadell ha cambiado. Al Sabadell ahora mismo lo que le interesa es el precio. No
si va a haber o no fusión, sino el precio. Dígame usted el precio que yo quiero. Bueno, que nos vamos. Tomás Gómez, José Ignacio Gutiérrez, Paco Pueblo. Un placer. Gracias. A por el jueves. Buenos días, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en el Corte Inglés. Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras. Y con todas nuestras tecnoventajas. Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. Mapfre patrocina la información del tiempo. Predominará la estabilidad con cielos poco nubosos y algunas brumas matinales en el norte y Baleares, además de nieblas costeras en Alborán, Rías Baixas y Ampurdán. Crecerá la nubosidad en montañas del norte, sur y este peninsular, con posibilidad de tormentas intensas y chubascos aislados. En Canarias habrán nubes altas, calima y nubosidad en las islas centrales. Las temperaturas subirán en la península, sobre todo en Galicia y Cantábrico, superando los 35 grados en el sur y llegando a los 40 grados en depresiones. Las mínimas muy altas, sin bajar de 20 grados en el Mediterráneo y hasta 25 en el sur de Canarias. Los vientos serán flojos en general. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el jueves? Parece que las bolsas europeas van a abrir con subidas, cotizando esa decisión de ayer de la Reserva Federal estadounidense de bajar los tipos y anticipando que habrá 2 recortes más antes de que acabe este año. El futuro del IBEX 35 sube un 0,55%. Y hoy estaremos muy pendientes del Banco de Inglaterra, reunión de política monetaria, aunque el consenso espera que mantenga los tipos en el 4% después de bajarlos en agosto. En España, el Tesoro celebra subasta de bonos y obligaciones a 3, 10 y 30 años. En la zona euro se publica la balanza por cuenta corriente de julio y habrá declaraciones de varios miembros del BCE, entre ellos la presidenta Christine Lagarde. Además, estaremos pendientes de AENA porque el presidente del Gobierno anuncia hoy las inversiones previstas para los próximos años en los aeropuertos del gestor aeroportuario, y en Estados Unidos tendremos paro semanal como cada jueves y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Tenemos la prima de riesgo en 55 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,22. Europa. Viene con subida del 0,48% tanto los futuros del DAX como el del Eurostock 50, y el CAC 40 se apunta a un alza en su futuro del 0,28 en un día donde estamos atentos a una compañía francesa, Kering, y es que el grupo de lujo nombra a Francesca Bellettini como CEO de su marca Gucci en reemplazo a Stefano Cantino, que solo ha estado 9 meses en el cargo. Es la primera gran reestructuración del nuevo CEO del grupo Luca Di Meo. También tenemos noticias sobre Novo Nordisk, y es que su medicamento Wegovy reduce el peso corporal
en un 16% en participantes que estuvieron en un estudio de la fase 3 en comparación del 2,7 anterior. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,58 para el Nasdaq 100 y del 0,42 para el S&P 500. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y hoy de resaca por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos y mirando al calendario de aquí a finales de año y viendo si en algún momento Powell cederá todavía más y bajará 50 puntos básicos. Pues sí, una resaca, pero resaca dulce, podríamos decir, ¿no? Porque hemos tenido bajada de tipos y por otro lado se ha confirmado, ¿no? Y en los dots que ponía y en las proyecciones que estaban dando estarían señalizando dos bajadas adicionales de 25 puntos básicos. Y esto es positivo, ¿no? Porque ya empezamos en un ciclo de normalización de política monetaria. Necesitar 50 básicos o no necesitar 50 básicos de recorte en una decisión, en una reunión concreta, en principio no sería tan relevante, salvo con el contexto, ¿no? Si vienen motivados porque vemos que el mercado laboral se sigue desacelerando de forma importante y genera dudas en la parte de crecimiento, podría ser positivo en el contexto de tipos más bajos, pero también podría mandar una señal más negativa para el entorno de crecimiento, que esta reunión han mantenido las proyecciones en unos niveles pues más elevados para este año y también para el año que viene, ¿no? Con lo que en la parte de crecimiento no estaría tan debilitada, con lo que la necesidad de 50 puntos básicos quizás sea exagerada y hacerlo sería pues mandar una señal algo equivocada, ¿no? Al mercado diciendo estamos viendo cosas mucho peor de lo que en principio serían. Tenemos unos tipos restrictivos y estamos empezando este ciclo de normalización que la Fed había parado en contra del Banco Central Europeo, que siguió normalizando tipos y ya los tenemos en terreno más neutral, y la Reserva Federal, después de la incertidumbre sobre los datos de inflación que podían estar afectados por la parte de aranceles, una economía que había estado muy resiliente, decidió parar. Y ahora que están viendo que el mercado laboral se está deteriorando, sobre todo con la revisión de datos de empleo que tuvimos en los últimos meses, han decidido volver a retomar este ciclo de bajadas para llevar el tipo a un terreno mucho más neutral, algo más acomodaticio y que estimulará a la economía y favorecerá los tipos de financiación, con lo que entorno favorable para los activos de riesgo. Vale, hoy reuniendo al Banco de Inglaterra, ¿no esperas movimientos en los tipos? ¿Cómo ves a la libra y a los bonos británicos? Sí, no esperamos movimiento en la parte de tipos. Lo importante va a ser el mensaje que dé el Banco de Inglaterra sobre su quantitative tightening, ¿no? Su reducción de balance. Y es que hemos visto en los últimos semanas, meses, hemos visto la volatilidad en algunos episodios en los tramos largos de los bonos ingleses. Es algo que ha pasado también en otras zonas geográficas, pero en concreto los gilts de largo plazo, de 10 y sobre todo 30 años, hemos visto pues cómo estaban en la parte alta. También empezando en la libra. Creemos que va a ser un mensaje más continuista y constructivo. Muy bien, pues Francisco Simón, Santander Asset Management. Gracias, buen día. Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny.